Buenos días y, como siempre, gracias por asistir a esta rueda de prensa previa a la Junta de Portavoces y al inicio de este pleno, de esta sesión del pleno esta semana. Quiero comenzar mostrando la preocupación de nuestro partido, de los liberales españoles, de Ciudadanos, respecto a las noticias en el mundo internacional, respecto a ese envío de tropas rusas, aparentemente una invasión de las regiones de Donetsk y Lugansk y un ataque a la soberanía territorial, a la integridad territorial de un país independiente como es Ucrania, por parte de quien no es precisamente un valedor de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, como es Putin. Por si esto fuera poco, además, en su discurso, impregnado de nacionalismo, en un discurso exaltado, incluso ha llegado a amenazar también a la soberanía de 3 países que forman parte de la Unión Europea, lo cual es algo extraordinariamente preocupante. Bueno, ya saben que nuestro partido precisamente nace como un antídoto contra el nacionalismo y ya ven qué es lo que sucede cuando en la política se mezcla el nacionalismo irracional, porque de esto va esta guerra, de ese nacionalismo exaltado, con corte imperialista, que tiene el señor Putin. A nosotros, a todos los grupos políticos, a todas las personas responsables, nos queda cerrar filas con las democracias occidentales, con los países de nuestro entorno, con las organizaciones internacionales a las que pertenecemos, especialmente con la Unión Europea y con la OTAN, para, en definitiva, resistir este pulso que a la democracia liberal le está intentando gastar el señor Putin. Tenemos que velar por la paz, tenemos que velar por los derechos fundamentales y es por eso por lo que se acordarán que hace semanas, cuando este conflicto empezó a escalar, mi partido planteó ya una propuesta de declaración institucional en el Congreso de los Diputados, que, como bien saben, tiene que salir por unanimidad y que el resto de grupos políticos tuvieron que manifestarse. Inmediatamente se manifestó el PSOE en favor de esta declaración internacional, de esta declaración institucional, el PP a regañadientes también, pero nos encontramos con los populismos de Podemos y de Vox, que no apoyaron esta declaración institucional, que ahora retomamos y que en este pleno de esta semana vamos a tratar que se llegue al acuerdo de todos los grupos parlamentarios. Los hechos, desde luego, revisten una extraordinaria gravedad y justifican que exista este consenso entre los distintos partidos políticos para posicionar a nuestro país del lado de las democracias liberales, del lado de la libertad, de los derechos, de la tolerancia y de la paz, en contra del nacionalismo de Putin. No se puede entender de ninguna manera cómo los partidos separatistas, los partidos nacionalistas o Podemos, que se dicen a sí mismos partidos progresistas, puedan estar en favor de un tirano que se ocupa de tratar de acabar con la oposición, a veces incluso atentando contra ellos, metiéndolos en la cárcel de una forma injusta, sin juicios justos. No se puede comprender de ninguna manera que los partidos que se autodenominan progresistas y que, desde luego, tienen poco de progresistas, puedan ponerse del lado de Putin. Y no me dirán que no es llamativo que del lado de Putin se pongan los 2 polos, los 2 extremos, porque por una parte nos encontramos con el antiamericanismo de Podemos y de los separatistas, que les lleva a apoyar, en definitiva, a un tirano, y por otra parte nos encontramos al señor Bolsonaro y a la extrema derecha absolutamente antieuropea, también en contra de las posibles acciones que pueda llevar a cabo la Unión Europea en materia de sanciones a Rusia. En segundo lugar, quiero decirles que este pleno llevamos una iniciativa, una interpelación que defenderé yo, relativo al debate sobre el Estado de la Nación. Y miren, es oportuna, desde luego, como nunca, porque tengo que decirles que, desde luego, también asistimos con una honda preocupación al bochorno que nos está proporcionando el principal partido de la oposición, que prácticamente ha hecho que la oposición quede desarticulada y quede peleándose en luchas intestinas por el liderazgo, por el propio futuro personal de los que se encuentran implicados en esta guerra, por las propias siglas del partido, en lugar de preocuparse por los problemas de verdad reales de los españoles. Resulta lamentable ver estos
episodios en los que unos a otros se acusan de irregularidades, en donde parece que ha habido incluso fenómenos de espionaje de unos compañeros de partido respecto a otros y, desde luego, que no echen las campanas al vuelo o que no aparezcan estas personas con voz grave quejándose de la desafección de los ciudadanos con respecto a la vida política. Pero ¿cómo van a estar los ciudadanos valorando bien a sus políticos cuando tienen estas muestras desejemplarizantes de lo que debe ser la honestidad en la política y la preocupación por los intereses generales? Porque, miren, es que, por otro lado, nos encontramos con que el Gobierno se frota las manos, es decir, se aprovecha del mal ajeno. Es la vieja política de siempre, son esas viejas estructuras de partido en donde lo que importa es el partido, no importa España. Y habrán escuchado esta mañana en los medios de comunicación, ¿verdad?, esos paralelismos que los opinadores hacen entre lo que le está pasando al Partido Popular o lo que le pasó en su día a Pedro Sánchez con su Ejecutiva Federal. Las viejas estructuras de partido, la vieja política que no se ocupa de la subida indiscriminada de la gasolina, del precio de la luz, de la inflación, de las colas que pueda haber en la sanidad, de los problemas de educación, de vivienda o de desempleo juvenil. Por eso es oportuna la convocatoria del debate del Estado de la Nación, por eso mañana, el miércoles, mejor dicho, sí, mañana, miércoles, se lo pediré yo al ministro de la Presidencia, al señor Bolaños, para que lo convoquen. Desde el año 2015 no se convoca el debate del Estado de la Nación. Y fíjese, aquí nos encontramos con otra cosa que identifica a los dos principales partidos, a los partidos que han estado gobernando España, porque nos encontramos con que no se convoca desde el año 2015 con el Gobierno de Mariano Rajoy y ahora no se convoca con el Gobierno de Pedro Sánchez con todo tipo de excusas. Nos encontramos, en definitiva, como los dos partidos tienen alergia al control parlamentario. Con todo lo que está cayendo en España, no me digan que no es un momento idóneo para poder repasar la política del Gobierno, los planes de futuro del Gobierno y lo que la oposición pueda opinar sobre lo hecho y aquello que queda por hacer. Pues Pedro Sánchez lleva 2 años, ha aprobado ya 2 presupuestos, no podrá decir que vive en una época de inestabilidad política y tiene, por lo tanto, la obligación de convocar el debate sobre el Estado de la Nación, que incluso los propios letrados de la Cámara dicen que es una costumbre constitucional con valor normativo. Es importante porque el principal partido de la oposición está en sus luchas intestinas y tenemos la obligación, desde Ciudadanos, de hacer esa oposición nosotros. Una oposición que, además, les digo, es una oposición siempre constructiva. Es una oposición útil para España, como lo acabamos de demostrar con nuestro posicionamiento respecto a la reforma laboral. Y como ejemplo, precisamente, de esta política útil que hace Ciudadanos, quiero decirles que en esta sesión, que en este pleno de esta semana, vamos a plantear ya en la Junta de Portavoces cómo en los sucesivos plenos llevaremos 2 iniciativas. La primera, para deflactar el tipo del IRPF con respecto a la subida de la inflación, que en los últimos años ha llegado a alcanzar el 12,8%, y eso provoca, en definitiva, el que las familias españolas carezcan o vean muy reducida, muy mermada su propia capacidad adquisitiva, su propia riqueza, su propio bienestar. Vamos a plantear esta iniciativa parlamentaria para que se discuta en el Pleno y también vamos a plantear como proyecto de ley, una vez que hemos conseguido que el Gobierno rectifique el veto que inicialmente nos planteó respecto a nuestra proposición de ley, la iniciativa de apoyo a las familias que sufren el ELA en sus carnes por alguno de sus familiares, por alguno de sus parientes. Hemos conseguido, finalmente, que el Gobierno rectifique su absurdo veto por razones presupuestarias cuando apenas tenía impacto la medida que nosotros planteábamos. Quiero terminar esta rueda de prensa diciéndoles que, además, vamos a hacer también esta semana una batería de preguntas al Gobierno ante las intolerables manifestaciones que ha tenido la señora Rosell, la delegada del Gobierno de Prevención de Violencia contra la Mujer, acusando a los jueces de realizar prácticamente prevaricaciones al no investigar los supuestos de pederastia en la Iglesia católica, diciendo que los jueces, el Consejo General del Poder Judicial y los jueces que mandan realizan o hacen presiones a los jueces que tienen que juzgar para que estos asuntos queden sin resolver. Y lo dice
quien es precisamente magistrado. Y lo dice alguien que debería respetar la separación de poderes, que debería respetar la independencia judicial, puesto que su profesión es precisamente la de magistrado, y, por lo tanto, le vamos a pedir al Gobierno que desautorice estas declaraciones de la delegada del Gobierno de Prevención de Violencia contra la Mujer y, desde luego, que restaure el honor de los jueces, de las asociaciones de jueces que ya han salido precisamente a criticar estas declaraciones, y repruebe a quien ocupa un altísimo cargo público con funciones muy relevantes dentro del Gobierno de España. Y atiendo